días a todos. Bienvenidos en esta mañana, tanto a los que estamos aquí presencialmente como a los que nos veis a través de YouTube. Vamos a comenzar y lo vamos a hacer, como siempre, con los anuncios. Y el anuncio más inmediato es para esta misma tarde, domingo 15, o sea, hoy, Asamblea General de Iglesia a las 5 de la tarde en Manzanares el Real. ¿Vale? A las 5 de la tarde. No es ni a las 5:05, ni a las 5:10, ni a las 5:20. A las 5, Asamblea General de Iglesia en Manzanares el Real. MP 2024, para los jóvenes que estéis interesados en poder acudir, en poder ir, será del 28 de marzo al 31 de marzo de 2024 en el Instituto de Enseñanza Secundaria Las Pirámides en Huesca. Ya está en la página web el anuncio de MP, podéis buscar MP 2024 y ahí os saldrá y ahí tendréis más información. Pero deciros que precios antes del 19 de enero, más barato, 199 euros, ¿vale? Precios después de enero, más caro, después del 19 de enero, 219 euros. Y si vives a más de 500 kilómetros, que no es el caso, 189 euros. Todos los que queráis ir, todos los jóvenes que queráis ir, por favor no olvidéis apuntaros antes del 19 de enero para hacer el pago y que salga más barato. Aparte el transporte, ¿vale? Estos 199 no incluyen el transporte, que ya se verá, ya os irán diciendo, ya les irán diciendo a los jóvenes cómo se irá, si la regional pondrá un autobús como en otras ocasiones o si cada uno pues tendrá que buscarse la forma de ir o si desde aquí saldrá algún coche con los jóvenes que vayan a ir. Pero no os olvidéis de apuntar y de reservar vuestra plaza. Sábado 28 de octubre, a las 18 horas, aquí en la iglesia de Colmenar, reunión de señoras. Sábado 28 de octubre, a las 6 de la tarde, aquí en Colmenar, reunión de señoras. Todas las que queráis participar, tenéis que hablar con Nancy, con Rocío, y allí en Manzanares pues hablarán con quien tengan que hablar, que creo que es Marta. Con Marta Elena hablarán allí en Manzanares. Sábado 28 de octubre a las 6 de la tarde, reunión de señoras aquí en Colmenar. Y ya pasamos a las actividades normales. Recordaros y animaros a que podáis estar en el culto de estudio y oración los martes a las 8:30. La palabra nos enseña a orar tanto individualmente como conjuntamente. Así que os animo a que podáis estar los martes a las 8:30 en el culto de estudio y oración. El hermano que lleva el culto aquí, el estudio aquí en Colmenar, pues el miércoles en Manzanares también lo da a las 8:30 en Manzanares, los miércoles, culto de estudio y oración. Y el jueves a las 5:30 de la tarde en Manzanares, Club El Buen Pastor. Para los niños, allí están las hermanas también encargadas de atender a los niños que van y estar con ellos y enseñarles la palabra, historias bíblicas, canciones, juegos y demás. Jueves 5:30 en Manzanares Club El Buen Pastor. Y el mismo jueves por la tarde a las 8:30 el estudio del martes que se graba aquí en Colmenar se sube al canal de YouTube de la iglesia y después el jueves tenemos tiempo para poder debatir sobre el estudio, para poder preguntar, para poder discutir, para poder compartir. Tiempo que no hay en el presencial, pues lo hacemos así por Zoom. La verdad es que es un tiempo de bendición y de edificación para aquellos que se conectan y nos conectamos de vez en cuando, y también os animo a que podáis conectaros. El enlace se manda a través del grupo de WhatsApp para poder conectarse los jueves a las 8:30 a través de Zoom, estudio y oración. Y los viernes a las 5:30 tenemos aquí en Colmenar el Club del Buen Pastor, también para niños y
Y lo mismo, pues canciones, juegos, historias bíblicas, conocimiento de la palabra y todo eso a cargo de los hermanos y las hermanas que están aquí en Colmenar. Viernes a las 5:30 en Colmenar, el Club del Buen Pastor. Y el domingo tenemos el culto y las escuelas dominicales. Aquí en Colmenar la escuela dominical es a las 10 y el culto es a las 11. Y en Manzanares la escuela dominical es a las 11 y el culto es a las 12. ¿Vale? En cuanto al culto dominical. Y llegamos a los cumpleaños. Y los cumpleaños, el jueves 19 están de cumpleaños Margarita. No os olvidéis de mandarla. Sí, mandarla. Que se le llene el móvil de felicitaciones y de muestras de cariño. El jueves 19 está de cumpleaños Margarita y Miguel Ángel. Miguel Ángel es el hijo de Tere, ¿vale? Que podéis también mandarle a Tere felicitaciones para que se las transmita a Miguel Ángel. Bien, pues no hay más anuncios. Dicho esto, vamos a comenzar el culto, vamos a hacerlo en oración y voy a pedirle a Patricia que por favor inicie este tiempo en oración. Gracias, Padre amado, por este día que tú nos has dado. Gracias, Padre, por traernos hoy con bien aquí, Señor. Te pedimos también que tú guardes a los hermanos que están por llegar. Te pedimos también que tú guardes el resto de cultos que se están celebrando hoy, Señor. Y ahora nos ponemos delante de ti para que tú nos hables el día de hoy, para que tú dirijas este culto, Señor, todas las alabanzas, la predicación, todo lo que aquí se haga. Y te pedimos que tú nos ayudes a entender y a guardar en nuestro corazón lo que tú quieres que nos llevemos hoy a casa. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bien, pues quería compartir con vosotros unos versículos. Ahora os diré el pasaje. Pero antes quiero hacer una pregunta. ¿Quién no ha pintado alguna vez su casa? Yo no sé quién no ha pintado alguna vez en su casa, las paredes de su casa. Pintor de brocha gorda. ¿Nadie? ¿Alguien habrá pintado en su casa? ¿Habrá cogido la pintura y habrá pintado en casa? ¿Alguna habitación? Coger la brocha y pintar las paredes de tu casa. Claro, por eso. Entonces, ¿y quién ha alisado alguna vez las paredes quitando el gotelé? Quitar el gotelé de casa, de las paredes. Es un trabajo difícil, complicado, ¿verdad? Y lleva tiempo. Pero, ¿sabéis qué? Que las paredes no quedan perfectas. Luego hay que coger una pastita, después de haber quitado el gotelé, y darle pasta. Para intentar quitar las imperfecciones. Una vez que le has dado pasta, tienes que volver a lijar. Para que todas esas imperfecciones queden lo más lisas posibles. ¿Vale? Lo digo porque en mi casa ya tenemos experiencia de sobra. Exactamente, tú tienes esa suerte, tienes 3 hijos pintores, pero los que no, tenemos que hacerlo. Y luego, encima, si pones toda esa pasta encima de una pared oscura, hasta que tapas el color oscuro, telita también. Y luego tienes que pintar, y empiezas a pintar, y ves que te empiezan a quedar parches. Y dices, ahora tengo que darle otra mano, y tienes que darle otra mano, y tienes que darle otra mano. Y todo eso cuesta, y cuesta muchísimo. Tiempo, dinero, paciencia, que a veces uno no tiene, y desesperación. Cuando estás ahí lijando, estás emplasteciendo y ves que el agujero que tenía tu pared no queda lo lisa que tú querías, te molesta y te enfadas, ¿no? Y dices, jolín, a ver si ya queda de una vez cubierto y venga pasta y venga pasta. Pero lo que quiero que nos quedemos es con esto. Lo que cuesta hacer eso. Como digo, tiempo, dinero y paciencia. Imaginaros lo que nos cuesta a nosotros hacer eso. Pues ahora ponerlo en la idea de perdonar a los demás. ¿Cuánto nos cuesta perdonar? ¿Cuánto nos cuesta tapar la imperfección de mi hermano
o de mi hermana que me ha hecho, que ha hecho algo contra mí. Bueno, pues tú fuiste 300 kilómetros, pero muchos de nosotros no nos moveríamos a lo mejor ni 5 metros. Ya no para pedir perdón, sino para perdonar. Bueno, pues hemos visto lo que cuesta pintar una habitación. Hablo de una habitación. Lo que nos cuesta perdonar. Sin embargo, no pensamos en que hay alguien que lo dio todo para perdonarnos a nosotros. Y no puso ningún reparo. No se enfadó en ningún momento. Todo lo que era rojo lo volvió blanco. Todo lo que era malo se olvidó de ello. Y todo a un precio. Isaías capítulo 1 y versículo 18 dice así el Señor a través del profeta Isaías: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Sabéis lo que supone pintar una pared roja de blanco? Lleva mucho tiempo. Y aún así no se llega a cubrir. Pues el Señor nos está diciendo: mira, yo lo que voy a hacer es que todo eso rojo que hay en tu vida lo voy a volver blanco. Y a precio de sangre, de entregar a mi Hijo. Y tú lo único que tienes que hacer es creer que lo voy a hacer. E igual que yo te perdono a ti, perdonar a los demás. ¿Sabéis lo que dice el Padre Nuestro? Perdona nuestras deudas, ofensas, como así nosotros perdonamos a quienes nos ofenden, a nuestros deudores. Sin embargo, es algo que no hacemos fácilmente. Que no hacemos porque el orgullo puede más. Y el Señor nos dice que el orgullo no tiene cabida en nuestra vida. Queridos hermanos, que pensemos que el perdón tiene que nacer del amor. Del amor primero que Dios derrama en nosotros y que después nosotros, como beneficiarios de ese amor, tenemos que derramar en los demás. Y si decimos que amamos a los hermanos, tenemos que perdonar. No puede haber rencillas, rencores y demás. El otro día estábamos hablando en el discipulado sobre eso de perdono pero no olvido. Si no olvido, no hay perdón. Porque Dios lo que hace es olvidarse por completo de todos nuestros pecados. Y no va a llegar en un momento y te va a decir: oye, Carlos, ¿te acuerdas cuando hiciste? No le va a decir: oye, Carlos, ¿sabes? Te perdoné y me olvidé de todo. No he vuelto a tener memoria de ellos. Así que seamos nosotros iguales. Tratemos de perdonar a los hermanos, de restaurar al hermano que ha caído en algo contra nosotros. Que el amor cubra esa multitud de pecados, como dice la palabra. No que tapemos los pecados y que digamos: bueno, no te preocupes, no pasa nada. No, sino que seamos conscientes de que lo que tenemos que hacer es restaurar, perdonar y amar a los hermanos que han caído. Eso es lo que quería en esta mañana compartir con vosotros. Amén. Bien, vamos a continuar y voy a pedirle al grupo de alabanza que por favor suba aquí y nos dirija en este tiempo.
todo nuestro espíritu delante de Él. Y la primera alabanza habla de eso, ¿no? De ver cuán delicioso, cuán hermoso es habitar los hermanos juntos en armonía. Tener un solo sentir, un solo espíritu. Y en esa pensamiento, Mira
desde el fondo del mar, del más alto lugar, del más hondo abismo, te alabaré. Desde mi corazón, fuerte o débil esté, cada instante de mi vida. Y habla de esas situaciones en las que nos encontramos incluso mal, que a veces no estamos en el fondo, ¿no? Pero el Señor desde allí oye nuestra voz, porque no hay sitio donde nos podamos apartar de Él. Así que esta canción sea una declaración, ¿no?, de confianza en el Señor. Desde el fondo del mar, el más alto lugar, el más hondo abismo, te alabaré. Desde mi corazón, fuerte o débil esté, cada instante de mi vida, con gozo yo
Pues con este mismo espíritu de alabanza, de adoración, vamos a pasar a la ofrenda, así que los hermanos que están a cargo. Sí, Señor y Padre amado, le damos gracias por este día, Señor, por el cuidado que usted ha tenido por cada uno de nosotros, Señor. Damos gracias también por las ofrendas que hemos podido recoger. Pedimos también por los hermanos que no tienen trabajo, Señor, que usted sepa suplir y dar trabajo a cada uno que no lo tiene, Señor, y al que lo tiene, Padre, que lo conserve, Señor. También pedimos por las manos y los hermanos que administran este dinero, Señor, que le bendiga y le dé sabiduría, Padre. Dándole las gracias por todo, se lo pedimos en el nombre de su Hijo amado, nuestro precioso Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bien, pues los niños hasta 10, 11 años pueden pasar a su tiempo, su clase con Verónica. Y el resto vamos abriendo nuestras Biblias en la primera epístola de Juan. Primera epístola de Juan, capítulo 5. Y estamos ya prácticamente terminando esta epístola. Primera epístola de Juan, capítulo 5 y versículos del 5 al 8. Y dice así: ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Pues hasta aquí los versículos en los que esta mañana Jair hará su exposición. Jair, cuando quieras. Buenos días. ¿Listos? Abrocharos el cinturón. Estamos ante uno de los versículos más difíciles de la epístola de Primera de Juan. Todos tenemos expectativas, ¿verdad? Yo tenía expectativas de que este mensaje fuera divertido y que durara 20 minutos. Mis expectativas están por los suelos, así que preparaos. Dani, a los 30 minutos tú ya sabes. A los 30, a los 40, a los 50, ¿vale? Conseguimos que funcione esto. Bueno, si no, vamos tirando. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. ¿Estamos, Nora? Como si lo recordáis, la última vez que estuve predicando hablamos sobre cuál es el propósito de los cristianos. ¿Os acordáis? ¿Qué propósito tiene Dios para sus hijos?
cuál es nuestro propósito mientras que estamos caminando en este mundo. Y sin duda vimos claramente que el propósito era dar gloria a Dios. Pero claro, entre ese propósito y nuestra realidad se cruzan muchas cosas, nuestras expectativas. Y es que todos tenemos luchas, sueños, objetivos, metas, deseos, batallas y planes que nos esforzamos en realizar o que nos gustaría que se cumpliesen. Los que sois jóvenes seguro que estáis pensando en terminar los estudios cuanto antes, terminar la carrera, pasar ese examen, tener más libertad, tomar tus propias decisiones, quizá también obtener la atención de una determinada persona, quizás destacar en algún deporte o en una plataforma virtual. Hay personas que lo que desean o lo que buscan es el triunfo profesional, ser buenos en lo que hacen, tener éxito, ser reconocido. Hay otros que su objetivo no es nada más que llegar a final de mes, salir adelante. Otros lo que buscan es tiempo libre. Desearían que su trabajo fuera diferente para poder disfrutar de su tiempo y con su familia. Para otras personas, su meta, su objetivo, su deseo, su ilusión puede ser formar una familia. Y para otras, su lucha puede ser mantener una familia. Para alguna persona puede ser encontrar ese compañero, esa compañera de vida, quizá tener hijos, y otros su batalla es enderezar a sus hijos. Criar personas responsables y de provecho. Criar hijos que alcancen más de lo que hemos llegado nosotros. Hay otras personas que batallan contra enfermedades, que tienen luchas diarias. Y si ya no luchan por vencer la enfermedad, quizás luchan para no estar derrotados. Hay otras personas que sueñan con viajar, con disfrutar de nuevas experiencias, disfrutar de la vida, pasarlo bien con los amigos. Una expectativa totalmente legítima. Y otras personas que sueñan e invierten gran parte de su tiempo en tener cosas, buscar casas, buscar ropa, buscar un coche, un mejor móvil. Y como no, pues también hay personas que tienen metas, expectativas y sueños en cuanto a su físico, ¿no? Un poco más aquí, un poco menos allá. Normalmente es un poco menos aquí, ¿verdad? Pero todas estas cosas pueden ser legítimas, más o menos validosas, pero legítimas. ¿A dónde quiero llegar con todo esto? En alguna de estas cosas seguro que te has visto descrito o descrita, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Sí? Si no te puedes salir por la puerta, o sea, esto que voy a comunicar ya no viene para ti. Está bien, puedes salir. Todo el mundo tenemos nuestras expectativas en cuanto a la vida que estamos viviendo o que queremos vivir. La Biblia nos da el enfoque correcto, el punto de partida de donde deben salir todas estas expectativas. No es malo tenerlos, no es malo tener sueños, no es malo encontrarse en medio de una batalla, no es malo querer conseguir una meta. Lo malo es cuando esa meta, ese propósito, ese objetivo está fuera de la voluntad de Dios o se antepone a lo que Dios tiene o quiere para ti. En Mateo, capítulo 26, no hace falta que lo busquéis porque lo tenéis aquí en la espalda. Perdón, Mateo capítulo 16. Jesús, a partir del versículo 24, dice: Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiere salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué le aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Jesús habla claramente de que podemos tener todas las expectativas que queramos,
Podemos tener todos los deseos, luchas y metas que queramos marcarnos. Pero si el primer hito, que es ganar nuestra alma, está perdido, lo demás solo es una vida perdida. Una vida sin propósito. No podemos vivir una vida plena sin Jesús. Puedes vivir una vida llena de cosas, pero nunca será plena. Puedes vivir una vida llena de éxito, pero eso no significa que tengas una vida de victoria. Puedes vivir una vida haciendo lo que quieras y disfrutando de ella en tu libertinaje, pero solo vas a vivir esclavizado al pecado y no en libertad. Puedes vivir una vida llena de deseos e ilusiones, pero eso no significa que tengas esperanza. Y puedes vivir una vida en la que tengas metas claras y honorables, pero eso no significa que tengas propósito. No podemos vivir una vida plena, una vida en victoria, una vida en libertad, una vida con esperanza, una vida con propósito, si no vencemos al mundo. Y eso es lo que nos dice este texto. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Si no tienes a Jesús, si no tienes al Hijo de Dios, si no crees en Él, no solo no vences al mundo, sino que eres parte del mundo. Juan quería que los destinatarios de esta carta experimentaran esa victoria. Y nosotros somos destinatarios finales de esa carta. Y esa victoria no puede ser real, y Juan lo sabía, y es por lo que escribe estos versículos, si no creemos que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Cristo, que Jesús es el ungido de Dios, el mismo Hijo de Dios, el Salvador, el Dios hecho hombre. Aquel, según palabras de Martin Lloyd-Jones, aquel que vino a hacer lo necesario para llevar al género humano a la salvación. Y Juan quiere demostrar que Jesús es ese Mesías esperado por el pueblo de Dios. Y es lo que intenta demostrar en estos versículos que vamos a examinar hoy, aunque tengo la sensación que simplemente vamos a pasar de puntillas por la profundidad que tienen estos versículos. Y dice el versículo 5 del capítulo 5 de Primera de Juan: este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, y no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Y veis que aquí está marcada una letra en rojo, y es la palabra vino, y es que esa es la clave para interpretar estos versículos. Cuando la Biblia se utiliza esta palabra, cuando Juan en sus epístolas utiliza esta palabra, no hace referencia solo al verbo venir, a la tercera conjugación del verbo venir, ¿no? Sino que está implicando algo mucho más. No solo implica lo que viene, sino lo que trae consigo. Y eso es lo que hace importante la venida. ¿Qué estás diciendo, Jair? Te voy a explicar muy fácil. Aquí está Papá Noel. ¿Cuándo viene Papá Noel? La noche del 24, el 25, ¿no? Y los reyes vienen del 5 al 6, ¿verdad? De enero. ¿Y por qué viene? ¿Por qué es importante que venga? Porque trae regalos, ¿no? O sea, que esa fecha, ese día es importante no porque venga Papá Noel, sino por lo que trae. Si no trajera nada, ¿qué pasaría? Viene, se le saluda y pasa, ¿verdad? No tendría ninguna importancia. Pero esos días son señalados y son importantes no porque viene, sino por lo que sucede, por lo que traen consigo los presentes. Aquí se nos está diciendo que el Señor Jesús vino. Y no solo es importante porque vino, sino por lo que trae con él. Ya Juan predicaba y decía en Marcos 1, 7, 8 decía, predicaba y venía diciendo, viene tras de mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo la verdad os he bautizado con agua, pero Él os bautizará con el Espíritu Santo. ¿Por qué es importante que venga Jesús? Porque iba a traer el Espíritu Santo. El pueblo de Israel tenía una expectativa. Estaba esperando
a uno que tenía que venir. Un anunciado por Juan el Bautista, pero anunciado mucho, mucho tiempo atrás, unos 1500 años antes, por el mismo Moisés. En Deuteronomio 18:15 dice Moisés: profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis. Y el pueblo de Dios desde aquel momento estaba esperando a este profeta, a uno que era como Moisés, alguien que podía hablar cara a cara con Dios, alguien que iba a traer algo divino, como Moisés trajo la ley, alguien que a través del cual Dios obraba poderosamente. Estaban esperando que viniera. Y Juan el Bautista anuncia a esa misma persona. Juan sabía que éste iba a venir y sabía que era Jesús, su primo, que él era el Mesías, alguien que traería sanidad y libertad. Pero resulta que Juan, por hacer lo que Dios le ha mandado, predicar el arrepentimiento, preparar el camino del Señor y denunciar el pecado, como el de Herodes y Herodías, está encarcelado. Juan el Bautista está metido en la cárcel y esperando que le corten la cabeza. ¿Sí? Y al saber que Jesús está haciendo los milagros y ver que el Mesías, el que estábamos esperando, el que había de venir, está haciendo su obra, coge a 2 de sus discípulos. ¿Funciona la técnica o no? Ahí está. Los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas y llamó a Juan de sus discípulos, a 2 de sus discípulos, y los envió a Jesús para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? ¿Y saben lo que les dice Jesús? El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Y esto es lo que espera Juan. Juan reconoce estas palabras de Isaías. Jesús, has venido a poner en libertad a los oprimidos, estoy aquí en la cárcel, me van a cortar la cabeza cuando me toca. ¿Eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Juan tenía sus expectativas sobre el Mesías. De alguna manera había una expectativa nacional. Estaban esperando un líder político militar. Estaban esperando a alguien que restaurara el reino de Israel. Estaban esperando a alguien que volviera a los tiempos de David o de Salomón, donde Israel era un reino todopoderoso. Daros cuenta que, no todopoderoso, era un gran imperio, ¿no? Daros cuenta que ahora mismo Israel está sometido al imperio romano. Están ocupados. Ellos tienen que pagar impuestos, la autoridad lo tienen los romanos y no se puede hacer nada sin su permiso. Tienen que pagarles tributo. Están en cierta opresión. Y están esperando que vengan ese nuevo profeta, ese nuevo Mesías, ese líder que va a acabar con todo ello, le va a dar libertad. Están esperando a uno todopoderoso. Están esperando a alguien que puede levantar el martillo de Thor con el meñique. Están esperando a alguien que tiene más fuerza que Hulk. Está esperando a uno que es más listo que Tony Stark. Están esperando al más grande. Pero ¿qué es lo que vino? ¿Qué es lo que vino? Pues vino esto. Un niño nacido de unos don nadie, de una jovencita y un carpintero, nacido en un establo donde comen y hacen sus necesidades los animales, colocado en un pesebre donde comen los animales, y no sé si sabéis cómo comen las vacas, pero no se caracteriza por la higiene. Hijo de nadie famoso, sus padres no tenían un oficio reconocido, no eran ni políticos ni empresarios. Un niño que tiene que emigrar, se convierte en emigrante cuando es pequeño, tiene que huir a Egipto porque le están persiguiendo para matarle. Y cuando vuelve y empieza a trabajar, sus amigos no era nadie importante.
Eran pescadores, gente ruda, sin estudios, publicanos, incluso celotes, que era lo más parecido a un grupo terrorista de aquel momento, un grupo radical político. Se relacionaba con ladrones y con prostitutas. No tenía ni siquiera almohada donde recostar su cabeza. Ni su familia creía en él. Tienen que decir, vamos a buscar a Jesús que se ha vuelto loco. Y cuando llegó el momento de la verdad, incluso sus amigos le abandonaron, le dejaron solo, le traicionaron, le negaron y al final fue ajusticiado como el peor de los malhechores en una cruz. Y no solo eso, sino que el que es colgado en una cruz es maldito por Dios. ¡Wow! Me parece que hay un gran contraste entre la expectativa de lo que la gente esperaba y lo que realmente vino, ¿no? ¿Lo podéis ver vosotros o no? ¿Sí? Juan es consciente de esa expectativa y sabe con precisión lo que implicaba la venida de Cristo. Y sabe que es muy difícil que la gente pueda creer que ese que pasó por todo eso y terminó en la cruz sea el que venía, el que tenía que venir. Pero en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 17, nos da este texto. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Él no vino en su primera venida a liberar del pueblo romano a los judíos. Vino a traer verdadera libertad. Libertad del pecado. Libertad de la esclavitud. Gracia y misericordia. Por eso que cuando lo que significa que vino, no es simplemente que nació, no solo significa que Dios se hizo hombre, sí, pero significa también todo lo que trajo con él. Ahora, Juan sabe, como nos ha dicho en el capítulo 5, versículo 5, que solo se puede vencer al mundo si crees en Jesús. Y sabe que sus lectores van a tener muy difícil creer en ese Jesús sabiendo la vida que tuvo Jesús y lo que le pasó. Pero quiere que confíen en él. Así que quiere darles unas pruebas objetivas y externas de que este era Jesús, el que tenía que venir, el que estábamos esperando, el Dios hecho hombre, el ungido de Dios. Y entonces le quiere dar unas pruebas. ¿Y cómo le hace? Proporciona 3 testigos, 3 cosas externas y visibles que dan testimonio de Jesús. ¿Por qué 3? Bueno, pues en la ley judía, lo encontramos en diferentes textos, pero uno es Deuteronomio 19:15, se nos dice que no se podía tomar el testimonio de una sola persona como verdadero, sino que cuando había un juicio, cuando había que decidir algo, tenía que haber 2 o 3 personas que dieran testimonio. Y Juan, conocedor de esto, da 3 cosas que dan testimonio: el agua, la sangre y el Espíritu Santo. Tengo que deciros que de esto del agua y la sangre se han escrito libros y libros y libros, y es un texto de difícil interpretación y realmente puede sacar muchas aplicaciones. Pero la más acertada es la que voy a intentar daros hoy. Hay gente que habla que el agua y la sangre, cuando pincharon a Jesús en el costado de la cruz, salía agua y sangre, pero no, eso no alcanza la profundidad y la verdad que nos quiere dar este texto. Empecemos por el agua. El agua hace referencia al bautismo. Todos sabéis lo que es el bautismo, ¿verdad? Es un símbolo, es un mandamiento de Jesús a la Iglesia en el que nos identificamos con Cristo, donde pasas a las aguas, eres cubierto totalmente por el agua, como si murieras al pecado, y de repente sale como si resucitaras a una vida nueva. Es un símbolo de testimonio público, es un símbolo de arrepentimiento y de confianza en el Señor, identificándote con su muerte y su resurrección.
Pero en el momento que Jesús fue bautizado no era exactamente esto. Juan nos daba o bautizaba por el bautismo de arrepentimiento, de confesión de pecados. Los judíos iban, o los que querían convertirse al judaísmo, iban, confesaban sus pecados, se introducían dentro del agua y salían como un reto de purificación. ¿Creéis que Jesús era necesario que hiciera esto? No era necesario, no tenía ningún pecado. Pero Jesús comienza su ministerio identificándose con todos nosotros. Jesús iba a tomar el pecado de todos nosotros y pasa por ese paso para cumplir toda justicia, como se lo dice a Juan. Y no solo eso, sino que ya estaba mostrando lo que iba a tener que hacer, cómo iba a tener que morir por los pecados de todos nosotros, pero que iba a resucitar. Esto es algo sencillo. Pero ¿por qué dice Juan que esto da testimonio de que Jesús era el Hijo de Dios? Bueno, hasta este momento Jesús había estado como tapado, escondido. No había hecho milagros, no se había mostrado de ninguna manera. Había ido a Jerusalén y había estado discutiendo con los sabios allí, con los fariseos, pero no hay registrado ningún milagro, ningún testimonio, ni nada que hubiera hecho él por sí mismo que dijera que era el Hijo de Dios. De alguna forma el Mesías sigue sin revelarse, pero una vez que se bautiza ocurre algo que marca el principio de su ministerio. Y lo vemos en Mateo 3, 16, 17. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en que tengo complacencia. Muchas personas pueden dar testimonio de Dios, de Jesús, pero el que puede dar el testimonio sin fallo es el mismo Dios. Y ahí está Jesús, el Hijo de Dios, el Espíritu Santo descendiendo y los cielos abiertos y el Padre diciendo: este es mi Hijo. Si tú hubieras estado allí, ¿hubieras creído ese día en el nombre de Jesús? ¿Sí? ¿Seguro? La gente que estuvo allí pudo ver ese suceso, algo que fue externo y visible, que Jesús era el Cristo, que Jesús era el Hijo de Dios, el que había de venir. Pero nos dice Juan que no solo vino por agua, sino mediante agua y sangre, y no solo agua. ¿Por qué hace ese matiz y recalca eso Juan? Bueno, pues como vimos al principio, hace 2 años, cuando empezamos este libro, los cristianos de esta época estaban sufriendo muchas falsas doctrinas. Y una venía a cargo de un señor que se llamaba Cerinio. Esto lo sabemos porque Ireneo, uno de los padres de la Iglesia, lo registra con fiabilidad. Este señor Cerinio decía que Jesús nació, fue un hombre normal, cuando se bautizó vino el Espíritu Santo sobre él, se convirtió en Dios, y antes de morir el Espíritu Santo se fue, y lo que murió en la cruz fue un hombre. Es decir, que Jesús, como era Dios, no podía experimentar la muerte porque Dios no puede morir, entonces hubo que pasar algo ahí. Pero Juan nos dice que no, que el que murió en la cruz fue el Hijo de Dios, fue Dios mismo. ¿Y cómo puede morir Dios? No lo sé. Pero evidentemente en Cristo, en la cruz, Dios experimentó la muerte. La muerte por ti y por mí. El santo, el justo por los injustos. El que no tenía pecado por los pecadores. Y en su crucifixión se cumplieron multitud de profecías del Antiguo Testamento. Dejadme enumeraros algunas, aunque van a sonar, ¿vale? En Isaías 40, el pastor que muere por las ovejas. En Isaías 42, el siervo manso. En Isaías 50, lo azotaron y lo escupieron. En Isaías 52, rechazado por su pueblo. En Isaías 53, sufrió en lugar de otros. En Isaías 53, no abrió su boca cuando lo acusaron. No hubo engaño en sus palabras. Fue sepultado con los ricos, crucificado por los transgresores.
En Daniel 9 se describe el momento de su muerte. En Amós se nos dice que se oscurecería el sol. En Zacarías 11, vendido por monedas de plata. Con el dinero se compra el campo del alfarero. En Zacarías 12, el cuerpo traspasado. En Zacarías 13, el pastor herido y las ovejas dispersadas. En en Éxodo y en Números se nos dice que ningún hueso fue quebrado. En Deuteronomio 21, maldito que es colgado por un madero, y así hasta 30 y tantas profecías, más de 30 profecías que se cumplen en el proceso de su crucifixión. ¿Valía eso para decir que Jesús era el elegido? ¿El ungido de Dios? Bueno, pues a lo mejor no te vale. Pero es que hubo gente que vio cómo Jesús estaba resucitado. Gente que dio testimonio de que Jesús estaba vivo, de que la tumba estaba vacía. Imaginaros que yo hago un libro hoy en el que digo que, y perdonadme por el ejemplo, pero yo hago un libro hoy, o alguien saca un libro hoy diciendo que Franco no murió, o que resucitó, y que se fue a vivir a la India, o que realmente la enfermedad no era mortal, sino que estuvo en un coma durante años y alguna técnica les resaltó y vive escondido en Sudamérica. Yo hago ese libro y lo publico. ¿Cuánto creéis que duraría ese libro? Algún gracioso lo compraría para tenerlo ahí en el estante y decir, mira qué tonto está lo que fue capaz de escribir, ¿no? ¿Cuánto duraría esa teoría? ¿Un mes? ¿Un año? Ni un minuto, ¿no? En cambio, en este libro se nos dice que Jesús resucitó. Y había testigos, cientos en esa época que podían decir, yo he visto a Dios, a Jesús glorificado, resucitado con mis propios ojos. Y la tumba está vacía. Testimonio de que Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios. Ojo, pero ¿sabéis quién estaba allí cuando Jesús resucitó? Romanos 8:11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, y fijaros que pone espíritu con mayúscula, mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. El Espíritu Santo estaba en el bautismo y el Espíritu Santo estaba en la resurrección. Nunca abandonó a Jesús. Y por último, el último testigo, y este es el colofón, el Espíritu Santo como prueba definitiva. El Espíritu Santo es obra, presente en el bautismo, presente en la resurrección, presente en el agua, presente en la sangre y después de la resurrección. ¿Cuál era, después de que Jesús resucitado, cuál era la expectativa que tenían sus discípulos? Pues chicos, no había cambiado mucho la expectativa. Hechos 1, 6 y al 8. Entonces, los que sabían, cuando se reúnen antes de la ascensión de Jesús en ese monte, los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Dios mío, pero es que no os habéis enterado de nada. He venido, he sido bautizado, he resucitado de entre los muertos, soy el Mesías y todavía me estás preguntando si voy a restaurar el reino. No sé si era Pedro, pero posiblemente Pedro pensaba lo mismo. Que me perdone Pedro, ya nos la veremos en el cielo. Pero Jesús les dice que se estén en Jerusalén y que se esperen hasta que llegue la promesa del Espíritu Santo. La prueba de que Jesús es el Mesías, Él lo va a enviar. Y llega Pentecostés. Están los discípulos reunidos, entra un viento fuerte en la sala, aparecen unas llamas de fuego en su cabeza y todos se empiezan a hablar en lenguas. Y dice la Biblia que cada uno les oía hablar, los que se habían juntado en Israel, en su lengua materna. Y entonces Pedro da el primer discurso. Este hombre, bruto, sin letras, sin estudios, del vulgo, un pescador, da un discurso citando el Antiguo Testamento con toda autoridad, indiscutible, un discurso que cualquier predicador desearía, uno de los discursos, uno de los sermones más exitosos que nadie puede dar y que nadie ha dado en todo el tiempo. Miles de personas se convirtieron. ¿Y saben lo que hace en ese discurso? Demuestra que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, el que había de venir. ¿Y cómo lo demuestra? Solo 3 versículos, solo 3. A este
entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, a cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte. ¿Qué es esto, hermanos? La sangre. Y un poquito más adelante, en el versículo 33, así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, el segundo testigo. ¿Cuál es la respuesta de la gente? Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pero Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese en el nombre de Jesucristo. El agua, la sangre y el Espíritu Santo. Y es por eso que en el versículo 8 de Primera de Juan, capítulo 5, dice: 3 son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos 3 concuerdan. Estos 3 están de acuerdo, dan testimonio de que Jesús es el Hijo de Dios, el que había de venir, el que estaban esperando. ¿Lo crees? Pues déjame preguntarte esto. Y ya termino. ¿Y tú a quién esperas? ¿Y tú a quién esperas? Si no crees, si tienes dudas, hoy aquí el Espíritu Santo te está dando testimonio de que Jesús es el Hijo de Dios que ha venido a morir por tus pecados. Y no esperes más pruebas. ¿Sabes por qué? Porque no te valen. Habéis dicho que los que vieron a Jesús allí, cuando bajó la paloma, todos creyeron. Seguramente no creyó ninguno, muy poquitos. La gente vio construir durante 100 años a Noé un arca, un barco en tierra seca, y no creyeron. El pueblo de Israel vieron cómo las plagas afectaban a los egipcios, a ellos no, y cómo escaparon por el medio del mar seco con agua a los dos lados. Veían al poder de Dios encima del monte Sinaí, y ¿sabes lo que estaban haciendo abajo? Un ídolo. No les valió ver para creer. La gente vio como de 5 panes y 2 peces se alimentaban miles de personas. Y días después estaban gritando: crucifícale. Incluso Pedro vio a su maestro andando sobre el agua y se puso a andar sobre el agua. ¿Y qué creéis? ¿Que aguantó? Incluso ahí se hundió. Incluso después se negó. No hay nada que podamos enseñarte. No hay nada que pueda ver, ni que se te apareciera Dios aquí mismo para que creas en Él, si no haces caso al Espíritu Santo, que te está diciendo que Dios ha venido en agua y sangre para que tú puedas ser salvo. Hoy es el día de arrepentirse. Hoy es el día de vencer al mundo. Hoy es el día de confiar en los 3 testigos. Hoy es el día de que nuestras expectativas cambien para que podamos vivir una vida de victoria, una vida plena, una vida donde tengamos verdadera libertad, una vida donde disfrutemos de la gracia y de la misericordia de Dios, una vida que tenga propósito, no solo metas y expectativas. Y si tú ya confías en el Señor como tu Salvador, si verdaderamente eres un hijo de Dios y el Espíritu Santo mora en ti, ¿sabes qué? Tú eres el testimonio. Has confiado en la sangre de Jesús que te cubre tus pecados. Has ido al bautismo, has dado testimonio público y hoy eres templo del Espíritu Santo. Y cuando sales a la calle, los que se cruzan contigo tienen que ver al agua, la sangre y el Espíritu Santo. ¿No es así? Pues si no es así, es que a lo mejor no has vencido al mundo. Que hay cosas de tu vida que tienes que entregarle a Dios. Y si es así, yo quiero orar por ti hoy. Así que vamos a inclinar nuestras cabezas. Sí, Señor, qué maravillosa es tu palabra. Y qué pequeños nos sentimos cuando vemos la grandeza de tu obra. Aun sin entender nada, tú nos viniste a buscar y nos diste la salvación. Tan duros somos, Señor. Te pido por mí y por todos mis hermanos, Señor, por los que hemos creído en ti,
por los que confiamos en el agua y la sangre, por los que somos templos de tu Espíritu, que nos ayuden a vivir vidas que te honren y que seamos testimonios vivos de tu verdad. Que podamos cumplir nuestro propósito, que es darte gloria, testificando de tu vida y tu muerte. Así que ayúdanos a entregar todo aquello que no te glorifica, todo lo que queda del mundo en nosotros. Ayúdanos a verlo y a dártelo a ti. Que no queramos ganar nuestra vida por nuestras propias fuerzas, sino que te la entregamos a ti, donde sabemos que tenemos una herencia que no se acaba, que no se marchita, que está reservada para nosotros. Y también te pido por las personas que están aquí hoy que todavía no te conocen, Señor. Sé que el Espíritu les está llamando a su corazón. Ayúdales a ver que esa es la prueba de que tú los estás llamando, que quieres que tengan una vida de victoria, una vida de libertad, que solo en ti se puede vencer el mundo y que solo tú eres la gracia y la verdad, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, que vino en agua y sangre y el Espíritu Santo. Amén.